Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Edgar de los Santos. Si me pueden escuchar, por favor opriman el botón de la mano. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a comenzar una serie de entrenamientos que vamos a llevar a cabo en el segundo semestre del 2016. Vamos a enfocarnos en la parte de estructuras y en el día de hoy vamos a ver lo que son los puentes. Hoy vamos a tratar el modelado, análisis y diseño de puentes de vigas y presforzadas. Dentro de los objetivos de este webinar está la explicación de las funciones del Wizard que implementamos recientemente para vigas compuestas. También lo que es el análisis de este tipo de puentes, enfocándonos un poco en lo que son vigas preesforzadas, el diseño de estas vigas preesforzadas y la parte de la generación de los reportes de diseño, que son bien completos en el programa. Como muchos de ustedes ya saben, nosotros implementamos el módulo de vigas compuestas el año pasado, el 2015, en donde nosotros desarrollamos un wizard en el cual se podían generar lo que son las vigas de aceros compuestas, y recientemente aplicamos las vigas preesforzadas compuestas. Este es un módulo que es un paquete que combina ambos tipos de puentes, y dentro del mismo se puede hacer lo que es la generación de reportes para la verificación de diseño y lo que llamamos el load rating o la evaluación según la AASHTO. En el programa se podría realizar la verificación de vigas de acero compuestas, de vigas preesforzadas, también la parte del concreto reforzado de las pilas, eh, y también la parte de las arriostras, que son pues la parte de vigas metálicas. Dentro de por hablar un poco más acerca de las vigas preesforzadas compuestas, estas son usualmente prefabricadas, o las que son prefabricadas se fabrican fuera del lugar de la obra y luego son transportadas al sitio. Esto es pues un tanto convencional debido a que puede hacer o puede facilitar una rápida construcción, ya que simplemente se traen las vigas ya hechas, por decirlo así, y son económicas. Dentro de las vigas preesforzadas compuestas también tenemos los que son las vigas splice, en donde que son fabricadas en partes relativamente largas, ejemplo en segmentos de vigas, y estas se ensamblan en una sola para la estructura final. En esta los segmentos son postensados continuamente para así reforzar la conexión entre los segmentos. Dentro de las vigas prefabricadas y las splice, esos son miembros de concreto reforzados prefabricados y pueden ser aplicados a diferentes puentes o a una o varias luces. Pasando un poco ya a lo que es el wizard en sí en el programa, que tenemos la parte de vigas preesforzadas compuestas. eh, Nosotros desarrollamos este wizard porque primero Midas se había conocido mucho por lo que son los puentes avanzados, puentes atirantados, puentes de cables, puentes segmentales, pero siempre había como esa percepción de que el programa no podía manejar lo que son puentes sencillos. Nosotros desarrollamos este wizard para que así los usuarios que realizaban puentes que no son de gran envergaduras, como los puentes atirantados o colgantes o segmentales, también pudieran realizar sus proyectos. El objetivo fundamental del Wizard es pues generar modelos de elementos finitos en 3D con gran facilidad y en tiempos relativamente cortos. Si bien este tipo de puentes es, vamos a decir, sencillo comparado con los demás tipos de puentes, puede tomar mucho tiempo en la parte de la generación, ya sea por
los tendones que lleva o por la geometría que lleva. Entonces nosotros desarrollamos este wizard para que así nuestros usuarios puedan realizar sus proyectos o sus modelos en un periodo relativamente corto. Los puentes de vigas prefabricadas y splice, como ustedes saben, pueden ser rectos, curvos, pueden tener esviajes, pueden en este caso también ser modelados con subestructura. El wizard les va a permitir hacer eso. Eh, el wizard también le proporciona diferentes formas de modelar. Nosotros le llamamos tipos de modelos. Dentro de los elementos finitos conocemos lo que son los elementos frames, donde podemos modelar pues las vigas tal y como son, también una parte con plates. Entonces en el wizard ustedes tienen la facilidad de decidir cómo quieren realizar el modelo y el programa los va a realizar por ustedes. El programa también en el wizard se puede considerar la secuencia constructiva y la variación de la carga. Como ustedes saben, debemos considerar las secciones compuestas, verificar deformaciones de secciones no compuestas y tenemos que ver cómo se comporta el puente con tablero o sin tablero. Entonces podemos simular el proceso constructivo de el puente utilizando el programa. Ustedes verán que el programa o el wizard es una herramienta bastante flexible que le permite la modificación en cualquier punto. Cualquier dato que ustedes inserten puede ser guardado. Ustedes van a ver más adelante donde yo puedo pues tomar un archivo de un wizard ya generado y hacer algunas modificaciones, por ejemplo. El wizard de vigas preesforzadas es muy similar al de vigas compuestas, pero en este tenemos una pestaña adicional que sería la pestaña de tendón, que es esta de acá. Tenemos el layout, section, tendon, load y construction stage. Aquí ustedes tienen una breve explicación de las 5 pestañas. La pestaña de layout es donde nosotros definimos la geometría básica del puente y las propiedades de los apoyos. Dígase si ustedes, vamos a decir, tienen un puente curvo, pueden definir el radio. Si ustedes tienen algún esviaje, pueden definir el ángulo de esviaje, el ancho del puente, pueden definir las luces y las longitudes de las luces. Ustedes también pueden definir la parte de los apoyos. Como yo les dije, el programa puede asumir o puede generar la subestructura. Dígase si ustedes tienen columnas, los neoprenos, las rigideces de los neoprenos, si son apoyos fijos. En fin, va a depender de ustedes qué tan complejo hagan el modelo, pero ustedes tienen las diferentes opciones ahí disponibles para que se les haga más fácil y puedan simularlo de mejor manera. Luego tenemos la pestaña de Section, en donde ustedes pueden definir las propiedades de las secciones, de los materiales, la posición de las vigas. Si ustedes necesitan, por ejemplo, una viga para una luz y luego otra viga para otra luz o otra sección, ustedes lo pueden definir ahí. Los elementos transversales, también los diafragmas, ustedes lo pueden definir en esta opción. Luego tenemos la pestaña de tendon, en donde ustedes pueden definir todo tipo de tendones. Post tensados, ustedes tienen diferentes opciones de, vamos a decir, unos templates que ya están generados en el programa, donde ustedes pueden indicarle al programa si tienen tendones rectos, si son curvos, pueden definir la curvatura y el programa genera los grupos de tendones de manera automática, los cuales le van a facilitar mucho el trabajo, porque en dado caso tendrían que generar o copiar los tendones uno por uno. Luego tenemos la pestaña de Load y Construction Stage, en donde ustedes pueden definir la carga y las condiciones de construcción. En la parte de cargas ustedes pueden definir las cargas de la sección antes de ser compuesta, las cargas de la sección después de ser compuesta, también las cargas móviles. Ustedes pueden definir las normas, más adelante lo vamos a ver, los diferentes códigos que tenemos y los vehículos. Y también en la parte de Construction Stage ustedes pueden definir cómo es el proceso constructivo de su puente. Esto es de suma importancia porque ustedes deben monitorear totalmente la construcción. Si es un puente sencillo, ustedes deben saber cómo se comporta durante el proceso de construcción.
Una de las cosas o de las cosas mejores que tiene este wizard es que todos los datos de entrada pueden ser guardados en un archivo de formato .wzd. Luego de que ustedes tengan ese archivo, si por ejemplo otra persona en su oficina quiere generar el mismo puente o quiere hacer una pequeña variación, ustedes pueden simplemente abrir ese archivo WZD y realizar las modificaciones. Más adelante les voy a mostrar cómo funciona. Aquí vamos a ver un poquito más específicamente qué tiene, vamos a ver una definición de qué tiene cada pestaña y luego de eso vamos a pasar al programa para que ustedes puedan ver con más detalle cómo se ve y cómo son los diferentes parámetros. En la pestaña de layout, que es la que ustedes ven aquí, ustedes pueden definir el tipo de vía que están utilizando, ya sea prefabricada o sea splice. Ustedes también tienen diferentes tipos de modelados, que sería este de acá, donde ustedes pueden definir todo tipo frame. En el programa ustedes pueden definir las secciones compuestas utilizando elementos tipo frame. O también ustedes pueden utilizar la opción de vigas como frame y el tablero como plate. Esta opción de ustedes en ambos casos pueden correr cargas móviles, pueden ver los esfuerzos, pueden ver los desplazamientos. Ya va a depender de cómo sea la metodología y con qué eh, pues exactitud ustedes quieran modelar el puente, ya sea usando elementos finitos, dígase los plates o usando los frames. Ustedes también dentro de esta pestaña de layout ustedes tienen algo que se llama span information. Aquí ustedes le pueden insertar al programa cuál es la longitud del puente, cuántas luces tiene, el ancho del puente, los espaciamientos. Ustedes también pueden definir los ángulos de desviaje, el radio. Todo esto está definido en esta parte. También ustedes tienen una opción en donde ustedes pueden especificar los offsets. Estos offsets van a ser utilizados para definir las cargas móviles, para definir la posición de las vigas. Más adelante les voy a explicar un poquito. Ustedes también tienen la opción de la subestructura. Aquí ustedes tienen algo que se llama Boundary and Substructure, donde ustedes pueden definir las propiedades de la subestructura. Aquí, como ustedes pueden ver, el programa les muestra una guía de cómo se vería la parte de la subestructura y cómo el programa define la misma. Si por ejemplo ustedes utilizan dentro de la subestructura, ustedes utilizan la opción de abutment, que sería los estribos. Ustedes tienen la opción de fijar los estribos o utilizar algún tipo de link elástico donde ustedes pueden definir las rigideces de manera manual por ustedes. O también ustedes tienen una opción que se llama Same as Peer, donde el programa los modela igual a las pilas. En el caso de que ustedes utilicen la opción de Peer, el programa tiene dos opciones donde ustedes pueden modelar la pila con un apoyo fijo o también, que es el fixed, o también ustedes pueden utilizar un elastic link. Y ahí, por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de neopreno, simplemente ustedes pueden definir las rigideces y luego pasar a correr su modelo. Pasando a la segunda pestaña tenemos lo que es la opción de section, en donde ustedes ahí van a definir el grosor del tablero, el número de vigas que van a utilizar. Aquí ustedes pueden definir la posición de cada una de las vigas. Ustedes también pueden definir lo que son los materiales de todos los elementos que van a jugar en el puente, ya sea los diafragmas, ya sea la viga, ya sea el tablero. Y ustedes pueden especificar las posiciones de los diafragmas en este caso. Ustedes en el programa les da pues la flexibilidad de definir, por ejemplo, diafragmas intermedios en los apoyos. Ustedes tienen la opción ahí de asignarlos. Como ustedes saben,
en elementos finitos, para conectar los elementos longitudinales se utilizan elementos transversales. Estos elementos transversales, el programa los genera de manera automática también. Ustedes pueden especificar las distancias o el número de elementos transversales que quieran en el puente, con sus respectivos ángulos en el caso de que ustedes tengan algún desviaje, o simplemente perpendicular a los elementos longitudinales. Aquí ustedes, como les digo, tienen la opción de la sección, tienen el deck thickness, donde definen el grosor, el número de vigas. Aquí dentro del número de vigas ustedes tienen algo que se llama girder offset. Aquí ustedes, si ustedes insertan las distancias hacia la derecha, ustedes insertarían distancias positivas, hacia la izquierda serían negativas. Estas distancias son las posiciones de las vigas, de los center lines de cada una de las vigas. Luego de esto, aquí en la parte de abajo tenemos lo que son los elementos transversales. Como les dije, ustedes pueden definir estos elementos transversales para los puentes que son modelados todo tipo frame. En el caso de que ustedes tengan los elementos tipo plates, ustedes no van a necesitar estos elementos transversales, ya que los plates van a estar conectados entre sí. En el caso de que ustedes utilicen todo frame, el programa genera los elementos longitudinales, pero como les comenté, ustedes necesitan conectar estos con elementos transversales. Y aquí es donde vienen estos elementos a funcionar. En este caso, el programa genera una sección rectangular de manera automática con este nombre, y esta va a tener el grosor del tablero, así que va a ser básicamente algo equivalente al tablero, en el cual no va a afectar la rigidez de la estructura, porque igual también va a tener la misma rigidez. Simplemente va a ser para conectar los elementos longitudinales. Ustedes aquí pueden definir el espaciamiento utilizando distancias, divisiones o divisiones por luz. Si utilizan distancias, por ejemplo, ustedes pueden especificar cada 2 metros necesito un elemento transversal. Por divisiones es el número de divisiones a lo largo de todo el puente, y tienen las divisiones per span, que serían las divisiones por luz, donde ustedes pueden especificar para cada, pues, el número de divisiones por luz que ustedes quieran utilizar. Ustedes también tienen la opción que se llama angle type, donde ustedes pueden definir el tipo de desviaje de los elementos transversales. Si ustedes quieren utilizar perpendicular o skew, que sería desviado. Ustedes también tienen la opción o la definición de los diafragmas. Los diafragmas, como ustedes saben, tienen la función de estabilizar las vigas principales y también contribuyen a la distribución de la carga. En este caso, ustedes tienen la opción de definir las posiciones de los diafragmas por el número de divisiones por luz, o en los extremos diafragmas intermedios. El programa les da, como ustedes ven, bastante flexibilidad para que ustedes puedan definir todos sus elementos en un cuadro, pero tomando en cuenta todos los parámetros que ustedes necesiten. Aquí dentro de los diafragmas, el programa para todo tiene una guía donde les muestra gráficamente cómo serían o a qué se refiere con los parámetros que les está pidiendo. Por ejemplo, para los diafragmas, aquí vemos los diafragmas intermedios, los diafragmas sobre los apoyos, que serían para cada tipo de puentes. Si ustedes, por ejemplo, utilizan el end support, el programa localiza el diafragma al final de las vigas sobre los estribos. Peer support sobre las pilas, splice supports entre los splices. Los intermedios están pues localizados dentro de la luz, pero no sobre los extremos o sobre los apoyos, ni los estribos, ni las pilas. Los diafragmas intermedios están en el medio. El número de los diafragmas se determina basado en los espaciamientos insertados. Dígase 5,
metros y ustedes tienen un puente de 20, el programa lo divide, vamos a decir, 3 veces. En otras palabras, el número de diafragmas intermedios puede ser definido y controlado utilizando los espaciamientos. Entonces aquí ustedes pueden controlar cómo ustedes quieren que estos diafragmas aparezcan en el puente, como lo tienen ustedes en el proyecto. Pasando ya a la pestaña de tendones, tenemos lo que es la definición de los tendones pre y postensados. Aquí para las vigas prefabricadas los tendones son definidos para cada luz y se consideran solo como pretensados. Estos se activan automáticamente cuando las vigas se activan en cada luz durante las etapas constructivas. Los tendones postensados son activados después del colado del concreto y durante las etapas constructivas también. En el postensado ustedes pueden diferenciar como primer postensado, segundo postensionamiento, dependiendo de cómo ustedes pues lo vayan a tener en la obra, pero como pueden ver el programa les ofrece bastante flexibilidad en la parte de la definición hasta de los cables que están utilizando. Ese es como un diagrama de cómo se ve la pestaña de tendon en el programa. Ustedes tienen diferentes tipos de tendones en la opción de tendon type. Ustedes tienen tendones rectos, curvos, ya les voy a mostrar. Ustedes también tienen lo que son las definiciones de tablas de los tendones, el número de tendones que vayan a utilizar, la distribución, el desplazamiento que ustedes quieran de manera vertical, y lo tienen también en una lista donde el programa les muestra un diagrama de dónde está posicionado cada uno de los tendones. Una tabla bastante detallada. Ya dentro de la pestaña de cargas tenemos los diferentes tipos de cargas, como son las cargas de barreras y de pavimentos. Ustedes aquí pueden definir el ancho de, vamos a decir, la jersey, el ancho de los carriles que van a utilizar. Estas dimensiones deben ser iguales a las del ancho del puente, sumadas. Y aquí ustedes tienen lo que serían las cargas de la sección antes de ser compuesta y después de ser compuesta. La parte del pavimento también. En la parte de abajo ustedes pueden definir lo que sería la carga móvil con el código, la línea de tráfico. Y también ustedes pueden definir el vehículo. El programa puede generar diferentes tipos de cargas, como ustedes ven aquí, antes de ser compuesta, cargas del concreto mojado, luego de ser compuestas, cargas de barreras y también la parte de las cargas del asfalto. Las barreras en el modelo de plates, por ejemplo acá. Tenemos un modelo de plates con barreras y un modelo de frame con barreras. Como les digo, el programa les da la flexibilidad a ustedes de generar los diferentes tipos de modelos. Luego tenemos la pestaña de Construction Stage. El proceso constructivo, aunque muchas veces no se tome en consideración para este tipo de puentes, por digamos que su sencillez, es muy importante. Simplemente porque ustedes necesitan monitorear cómo se va a vertir, por ejemplo, el tablero, cómo se va a deformar el puente a medida que se va vertiendo el tablero, dónde se va a levantar, dónde va a haber deformación. Esas son cosas que se deben monitorear, aunque sea un puente sencillo. Ya hemos visto accidentes o hemos trabajado con ingenieros que han visto accidentes en el proceso constructivo de puentes sencillos como este, porque simplemente, no sé, pues comenzaron a vertir el concreto de un lado, se levantó del otro y ahí ocurrió un accidente porque había una persona. O sea, todo se debe tomar en consideración. Las deformaciones a corto o largo plazo por el proceso constructivo. También tenemos que tomar en consideración el efecto de los tendones, las pérdidas a largo plazo, las pérdidas inmediatas. Y esas son cosas que se pueden monitorear durante el proceso constructivo. Las deformaciones de la sección
no compuesta, las deformaciones de la sección compuesta, son cosas que nos requiere la norma que debemos monitorear. Eh, para las vigas prefabricadas, la secuencia de construcción más común es donde las vigas son instaladas por cada luz. Luego se vierte el tablero para crear una continuidad en el puente y con esta pues se genera el puente completo. La secuencia de construcción para los puentes de vigas splice se utilizan shortings temporales, la secuencia de vigas en segmentos y luego se postensiona para generar la continuidad. En la pestaña de Construction Stage, el programa tiene una base en donde ustedes pueden generar de manera simplificada el proceso constructivo, de manera automática también, y donde ustedes pueden ver las diferentes etapas, ya sea la subestructura, luego se activan las vigas, luego se activa el tablero, se aplica la carga, la carga de la sección compuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que nos toma casi nada de tiempo y los resultados son bastante importantes. Aquí podemos ver la pestaña de Construction Stage, donde el programa nos muestra una guía de cómo sería el proceso constructivo para hacer las vigas splice o las vigas prefabricadas. Aquí yo les voy a mostrar cuando pasemos a la pestaña de Construction Stage cómo se ve esa guía y cómo gráficamente el programa nos muestra qué está haciendo. Ahí se muestra el proceso de colado, la secuencia, la posición de los apoyos temporales. Ustedes pueden insertar la duración de cada una de las etapas. Eso es también muy importante si ustedes quieren considerar los efectos hidrológicos del puente, corto, largo plazo. Y en esta pestaña ustedes también pueden definir el refuerzo de la viga en caso de que ustedes quieran definir ahí. En este caso ya vamos a ver el funcionamiento del wizard. Vamos a pasar al programa donde vamos a generar un puente de viga preesforzada compuesta. Va a tener dos luces de 33.5 metros cada una y un ancho de 16.8 metros. Va a ser un puente más o menos como este. Es que vamos a pasar al Mida Civil para mostrarlo. Este es el programa Mida Civil. Para los que no conocían, vamos a darle una pequeña introducción ahí rapidito. Esa es la interfaz gráfica del programa. Aquí tenemos algo que se llama Ribbon Menu, o que llamamos Ribbon Menu, donde ustedes tienen todas las funciones de modelamiento, obtención de resultados, generación de reportes dentro del programa. El programa funciona de la siguiente manera. Ustedes van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, para generar sus diferentes modelos. Tenemos la pestaña de View, donde ustedes pueden ver las diferentes opciones de vistas en el programa. Estructuras, donde tenemos los wizards. Vamos a ver un poco más adelante el de vigas preesforzadas. Aquí, como ustedes pueden ver, el programa maneja todo tipo de puentes, ya sea con cables, segmentales, sencillos, de tableros de concreto, box culvert, etcétera. Aquí tenemos la opción de nodos y elementos, donde ustedes pueden generar sus distintos elementos finitos. Propiedades de izquierda a derecha, como les comento, definición de materiales, luego definición de secciones, así sucesivamente pueden generar las diferentes funciones del programa, las diferentes condiciones de apoyo, condiciones de borde, cargas. Si por ejemplo ustedes quieren definir cargas, ustedes van a la pestaña de cargas, tenemos cargas estáticas, ahí se van definiendo todas las cargas estáticas. Tenemos las cargas dinámicas, aquí ustedes tienen el espectro, tiempo, historia, el preesfuerzo, aquí tienen todas las opciones de preesfuerzo y temperatura. Todo es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, como ustedes pueden ver acá. En este caso, también tenemos algo que se llama el Tree Menu, que es este de acá. Es algo exclusivo de Midas, donde ustedes tienen diferentes pestañas. Tenemos las tablas, donde podemos generar tablas para todas las cosas que están en el modelo, ya sean elementos, nodos, propiedades.
resultados, todo lo podemos generar en tablas. Esas tablas también son compatibles con Excel. Entonces la transferencia de datos es bastante sencilla. Tenemos la pestaña de Works, donde ya yo tengo definidos diferentes propiedades de materiales y secciones que vamos a utilizar, y también tenemos propiedades acá de tendones. Tenemos los grupos que utilizamos para las secciones, las etapas constructivas, y la parte del reporte acá. En la parte inferior tenemos la ventana de mensaje donde el programa se comunica con nosotros. Es esta de acá. El programa ahí nos dice si hay algún problema en el modelo, la duración y todo eso de la corrida del análisis. Aquí tenemos las unidades que podemos cambiar en cualquier momento. Y aquí tenemos las diferentes vistas. Estas vistas son muy similares a las de AutoCAD. Incluso la parte del ribbon menu también es muy similar al Office y al AutoCAD, porque los otros lo diseñamos para que ustedes se adapten de manera rápida. Estos son programas que ustedes utilizan a diario, entonces para que la transición no sea pues complicada. Aquí en este caso podemos mostrarles los diferentes materiales. Ustedes pueden manejar las propiedades a través del ribbon menu, o también pueden hacer clic en la parte superior. También pueden hacer clic en la parte de la ventana de mensaje de modelo, donde ustedes pueden definir las distintas propiedades. Esta opción de ustedes, o ir al menú principal, o hacer clic derecho, o hacerlo desde acá. Aquí nosotros hemos definido materiales para diferentes partes de la estructura. Tenemos una base de datos con ASTM, por ejemplo, para el concreto, y diferentes estándares internacionales. Ustedes también tienen una opción donde ustedes pueden definir por el usuario el material y asignar módulo elasticidad y las propiedades de su material. Ustedes también tienen la opción de definir las diferentes secciones. En este caso, si vamos a la pestaña de Properties, Section Properties, aquí tenemos las diferentes secciones que ya yo he definido. Les voy a mostrar un poquito para que tengan una idea de cómo funciona la definición de las secciones. Aquí en el programa ustedes tienen las secciones típicas de acero. Tenemos la base de datos de AISC, por ejemplo. En el caso de que ustedes vayan a utilizar estas secciones de ASC, ustedes simplemente las seleccionan y el programa carga las propiedades. Tenemos la sección de Value, donde ustedes pueden importar secciones, calcular sus propiedades. Tenemos la SRC, donde ustedes tienen propiedades de secciones de concreto reforzadas con secciones de acero, como las que ven acá. También tenemos las secciones combinadas, donde ustedes pueden combinar secciones de acero, como estas. Y tenemos una de las más importantes en este caso, que es la PSC, donde nosotros tenemos la base de datos de secciones preesforzadas. PSC es Pre-Stressed Concrete, y nosotros aquí podemos definir ya sean vigas y vigas cajón, y utilizarlas para este tipo de estructuras. Aquí tenemos, por ejemplo, también una base de datos de diferentes países, incluyendo los Estados Unidos. Nosotros trabajamos con diferentes departamentos de transporte de los Estados Unidos, y tenemos insertados ya la base de datos de sus secciones. En Estados Unidos los estados tienen sus secciones típicas, y nosotros tenemos ya varios estados: Wisconsin, Texas, Rhode Island, Oregon, Luisiana, etcétera, 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 Massachusetts. Entonces aquí nosotros, estos departamentos de transportes ya trabajan con el MIDA Civil, y nosotros hemos ido implementando sus secciones para que se les haga más fácil la modelación. En caso de que ustedes pueden utilizar también lo que serían las secciones I, tenemos también las secciones ASHTO en el programa que ustedes pueden utilizar, o también tenemos lo que se llama la importación del SPC. SPC es el Section Property Calculator, donde ustedes es una herramienta que tiene MIDA Civil, que es un calculador de propiedades de sección. Si ustedes, por ejemplo, tienen la sección en AutoCAD, ustedes la pueden importar, el programa de manera automática calcula las propiedades, y luego ustedes pueden utilizarla en su modelo. Ustedes también tienen secciones de peralte variable, que sería la tapered,
Y ya pasamos a la que sería la sección compuesta, que es la que vamos a utilizar hoy. Sería esta opción de Composite PSC. Aquí ustedes pueden importar la sección, agregarle los detalles de la losa y luego utilizarlo en el modelo. En este caso ya nosotros tenemos las secciones definidas. Vamos a utilizar esa sección compuesta. Y tenemos también las propiedades de los tendones. El programa puede manejar tendones pretensados, posttensados y externos. Aquí ustedes pueden definir el tipo de tendón, le asignan el nombre, pueden definir el material del tendón que van a utilizar, el área que van a utilizar para el tendón y las diferentes propiedades de relajación. Luego de que ustedes tengan esas propiedades en el modelo, podemos abrir o ir directamente a la parte del wizard. Aquí tenemos el Prestress Concrete Wizard, en donde ustedes pueden definir las propiedades de su puente. Aquí, por ejemplo, tenemos el Splice Girder y tenemos el Precast Girder, que serían las vigas prefabricadas. Aquí tenemos los diferentes tipos de modelado, todo como frame, todo como el tablero como plate y las vigas como frame, como ven acá. El ancho del tablero, el espaciamiento, el radio. Ustedes también tienen la opción de definir eh, el tipo de el ángulo de desviaje que tiene su puente. Ustedes también pueden utilizar lo que es el alineamiento de las vigas, como ustedes quieren que se alineen las vigas. Si ustedes quieren el mismo espaciamiento, en este caso cada apoyo es paralelo a cada uno, como ustedes ven acá, que serían estos de aquí. O si ustedes quieren que los apoyos tengan algún desviaje, ustedes lo pueden definir acá con el same spacing y el offset spacing. Ustedes también tienen una opción donde ustedes pueden definir la subestructura, como ya les mostré. Aquí el programa les indica la altura de las columnas, la longitud del pier cap, también el link elástico que se utiliza para los apoyos. Y aquí ustedes definen las propiedades de las secciones de las pilas y las longitudes de cada uno y el tipo de apoyo que van a utilizar. En la pestaña de sección, como ya les mostré, ustedes pueden definir por distancias de los elementos transversales, el material que van a utilizar para cada uno de los elementos del programa, del puente, el número de vigas, como ya les mostré. Y acá, si ustedes tienen diferentes secciones para cada luz, ustedes también las pueden definir. Aquí vamos, ustedes tienen una opción acá desde la primera pestaña, que es el Open y el Save As. Si por ejemplo yo le digo al programa que necesito buscar vamos a decir, un archivo de Wizard que ya he generado, simplemente voy a la opción de Open y le indico al programa dónde está el archivo que yo quiero utilizar. Aquí yo tengo un archivo de Wizard ya generado, en donde tenemos ya las propiedades de cada uno de los elementos. Aquí tenemos las posiciones de cada una de las vigas, la posición de los tendones. Aquí, si ustedes ven, el programa tiene diferentes tipos de tendones que se pueden utilizar como base, con sus respectivas longitudes y alturas que ustedes pueden utilizar como referencia para hacer la definición de sus tendones. Tendones curvos, rectos. En este caso tenemos los tendones rectos en la parte inferior de la sección. Ustedes pueden definir el esfuerzo que van a utilizar para el tensionamiento. Y aquí tienen la opción de la definición de la propiedad
del tendón que ya tenemos definida anteriormente. Aquí ustedes le indican al programa el tipo de tendón que van a utilizar, si es recto, si es curvo, y luego hacen la definición utilizando esta guía. Luego de esto vamos a la pestaña de Load, donde tenemos las barreras, como yo les mostré, el jersey, donde ustedes pueden definir cuál es el ancho de cada uno, el peso peso propio de la estructura, si ustedes lo quieren considerar, el peso del concreto. Aquí ustedes pueden definir la densidad del concreto. Ustedes también pueden definir las propiedades luego de la sección compuesta y las propiedades del pavimento. Como ustedes ven, todas esas cargas las pueden definir ustedes mismos, así el programa no está haciendo algo que ustedes no quieran. Ustedes le pueden asignar esas propiedades. En el caso que ustedes no la deseen, simplemente la desactivan. Ustedes también tienen una opción de cargas adicionales que ustedes pueden utilizar para asignarle alguna otra carga al puente. Luego de esto vamos a la definición del caso de carga móvil. Aquí seleccionamos el código que vamos a utilizar. Tenemos el AASHTO estándar y el AASHTO LRFD, que son los que se utilizan en Latinoamérica, más el LRFD. Y aquí ustedes tienen la opción de definir o no la carga viva, que es el live load. Aquí definimos las líneas de tráfico que van a ser consideradas con referencia a la parte izquierda del puente. Aquí vamos a definir solamente una línea de tráfico. Ustedes tienen la opción de definir varias y el programa les genera las diferentes columnas y filas para definir cada una de las distancias. En este caso, por cuestiones de facilidad y tiempo, vamos a definir una sola línea de carga y luego vamos a definir la parte de los vehículos. Aquí ustedes pueden definir un estándar. En el programa tenemos los diferentes vehículos de AASHTO y de los diferentes departamentos de transporte. En Estados Unidos, cada departamento de transporte tiene sus respectivos vehículos y también utilizan los del AASHTO. En este caso vamos a utilizar el vehículo del AASHTO LRFD, el HL93. Ustedes también, en el caso de que no utilicen los vehículos de AASHTO, ustedes tienen la opción de definir sus propios vehículos. Por ejemplo, en Colombia se utiliza un vehículo nuevo para el CCP14. Ustedes pueden definir aquí los ejes de ese vehículo y utilizarlo en la carga móvil. Luego de esto pasamos a la pestaña de Construction Stage, donde ustedes pueden ver una guía que es la que les iba a mostrar anteriormente, donde ustedes pueden ver cómo es el proceso de generación del proceso constructivo en el programa. Primero se pone la subestructura con el false work, que serían los andamios. Ahí se aplican las vigas, luego se hace el tensado y luego se quitan los andamios. Es un proceso relativamente sencillo, donde ustedes pueden generar el proceso constructivo. Si ustedes quieren definir la duración de cada una de las etapas, las pueden definir acá. Y en este lado pueden definir el refuerzo de la sección. Por ejemplo, si ustedes quieren definir refuerzos sobre el tablero, ustedes tienen refuerzos longitudinales, refuerzos acortantes que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, sobre toda esta línea, ustedes le indican al programa cuántas barras quieren utilizar, el diámetro de barras que quieran utilizar, y así pueden definir ese refuerzo. En este caso ya tenemos todo definido para el puente que vamos a modelar y simplemente hacemos clic en OK y el programa genera el
el modelo de manera automática. Aquí tenemos el modelo, como les comenté, es un modelo de dos luces. Vamos a quitar acá los nodos. Si vamos a la vista en planta, podemos ver la línea de tráfico que generamos a 5 metros del lado izquierdo. Luego de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a definir un caso de carga móvil. Vamos a la pestaña de carga, el programa automáticamente me transfiere a la carga móvil y aquí vamos a definir un caso de carga móvil. Vamos a agregar acá mínimo número de líneas cargadas y máximo, y ahí tenemos la carga móvil definida. En este caso yo por tiempo no realicé el análisis constructivo, pero ustedes lo pueden hacer de manera automática en el programa. Vamos a correr este modelo. Y vamos a pasar acá a la presentación mientras se corre. Dentro de las funciones de este módulo nuevo que implementamos está la verificación de diseño y la evaluación de los puentes de vías compuestas. Dentro de esa verificación están los estados límites de resistencia, que son la resistencia a flexión, resistencia cortante y a torsión, los estados límites de servicio, los esfuerzos para la sección en etapas constructivas, esfuerzos para la sección de cargas de servicio, para la tensión en los tendones, los esfuerzos principales en las etapas constructivas, en las cargas de servicio y la verificación de fisura. Esos son parámetros que el programa toma en consideración para realizar la verificación de diseño por el AASHTO LRFD. Nosotros aquí en el programa podemos definir diferentes materiales, ya les voy a mostrar para la parte del diseño, donde ustedes pueden definir un material para las vigas, un material para la losa, definir los materiales de las barras de refuerzo para cada uno, también definir lo que es el interface shear o el interfase de cortante que está establecido en la AASHTO 5.8.4.3, en donde ustedes pueden definir esa superficie y el programa le asigna los diferentes factores de la interfaz de manera automática utilizando esos parámetros de la AASHTO. Vamos a ver acá el modelo. El mismo tomó 16 segundos para correr, bastante rápido, y podemos pasar a la parte de los resultados. Aquí, si ustedes por ejemplo necesitan generar combinaciones de carga, ustedes van a la pestaña de Results y, como yo les comenté, todo es de izquierda a derecha, no hay pérdidas. Llevamos a los resultados, vamos a generar las combinaciones de carga. Podemos ir a la pestaña de Concrete Design y podemos generar de manera automática esas combinaciones de carga por la norma AASHTO, por ejemplo. Aquí ustedes tienen cada una de las combinaciones de carga. Ustedes pueden modificar estas, ustedes también pueden generar de manera manual sus combinaciones de carga por cada norma que les exija. Luego de esto podemos ver los diferentes efectos. Si por ejemplo queremos ver el efecto por la carga muerta, vamos a ver el momento generado por la carga muerta del puente. El programa nos muestra acá un diagrama de momentos debido a la carga muerta de la estructura. Si queremos agregar una leyenda, podemos agregar una leyenda. Tenemos diferentes opciones en el programa donde podemos mostrar gráficamente los efectos de las cargas aplicadas al puente. Si queremos ver las deformaciones, podemos también generar deformaciones para cada uno de los efectos del puente. Podemos deformar la estructura como vemos acá. Podemos rotarla sin ningún problema, como vemos aquí. Y este sería el efecto por la carga del peso propio. Nosotros en el programa también tenemos una opción para la carga móvil, que es el Moving Load Tracer,
donde podemos ver los efectos máximos sobre algún elemento de la carga móvil. Si vamos, por ejemplo, queremos monitorear el efecto de, vamos a decir, una reacción, y queremos ver el efecto de esa reacción, podemos indicarle al programa que queremos ver el efecto máximo sobre esa reacción de la carga móvil. Y aquí, por ejemplo, para este nodo de acá, el programa nos muestra la posición del vehículo que genera la carga máxima o el efecto máximo de esa componente sobre este nodo de acá, y nos muestra la posición del vehículo, como ustedes ven aquí. Ustedes en el programa tienen también todos los efectos en tablas. Si por ejemplo ustedes quieren generar una tabla con los diferentes, vamos a decir, momentos, vamos a generar una tabla con el peso propio y con la carga móvil, y el programa nos genera una tabla como esta. Esa tabla es compatible con Excel. Esa tabla, ustedes si quieren cambiar las unidades, pueden cambiar las unidades y el programa de manera automática actualiza la tabla, como ven aquí. Pueden hacer un sorting donde ustedes pueden generar, vamos a decir, la carga axial de manera ascendente, y el programa les muestra la carga axial de manera ascendente, como ven aquí, máxima a la mínima. Son funciones que están en el AutoCAD, perdón, están en el Midas, que ustedes pueden no simplemente hacerlos en el Excel, sino que también lo pueden hacer acá. Luego de que ustedes hayan hecho el análisis y revisado los resultados, ustedes pueden pasar a la pestaña de PSC, que es donde nosotros realizamos el diseño. Aquí ustedes tienen una opción que es donde ustedes definen los parámetros de diseño que ustedes van a realizar para este tipo de puentes. Ustedes aquí especifican el tipo de tendón que van a utilizar, las condiciones de corrosión que están, a las cuales está expuesta el puente. Ustedes también el factor de exposición de ancho de fisura. Todos esos parámetros ustedes lo definen para que así el programa los tome en consideración para generar el diseño o la verificación. Aquí están los parámetros también de salida, los esfuerzos en etapas constructivas, el perfuerzo de los tendones. Ustedes pueden o no seleccionarlo todo dependiendo de lo que ustedes quieran verificar. Luego de esto, ustedes pueden definir el material que van a utilizar. Por ejemplo, para las vigas, si ustedes quieren utilizar unas barras de 60, ustedes pueden definir las barras de 60. Para la losa, si ustedes quieren definir algún material en específico para la losa, vamos a decir de 3500 psi. Y también las barras para esa losa. Con esto ustedes definen las propiedades para cada uno de los elementos del puente. Luego tenemos la opción del Design Position. Aquí ustedes le indican al programa qué elementos ustedes quieren diseñar y para generar en tablas, y qué elementos ustedes quieren generar reportes. Aquí ustedes seleccionan los elementos que quieran generar. En el caso de ustedes también pueden utilizar la opción de asignación de segmentos acá. En el caso de que ustedes quieran generar casos de carga para el esfuerzo del concreto, el esfuerzo admisible, ustedes ya generadas las combinaciones de carga, ustedes pueden generar para el estado límite de servicio cada uno de ellos, y tienen la definición acá del interface shear que les comenté hace un rato, del parámetro del 5.8.4.3 del ASHTO. Luego que ustedes definan estos parámetros, ustedes pueden ejecutar el diseño y luego ver los efectos en forma de tabla del modelo. Vamos a ver acá.
Ustedes van a la opción de Perform Design. El programa genera el diseño y luego podemos verificar los efectos en forma de tabla. Si por ejemplo ustedes quieren hacer la verificación a flexión, aquí ustedes tienen los diferentes elementos, las partes y J y al positivo y negativo, momento positivo, momento negativo. El programa, en caso de que no esté funcionando bien, nos indica en rojo y nos indica con NG. Aquí tenemos el momento en cada uno de los elementos, el positivo y el negativo. Y aquí, en caso de que no cumpla, nos muestra en rojo también. Lo mismo para el cortante. Podemos hacer la verificación a cortante acá. Y la parte de la combinación de torsión y cortante. Una de las cosas más importantes que tiene este módulo es la generación del reporte en Excel. El programa genera un reporte bien detallado con cada una de las funciones que tiene o cada una de las ecuaciones que se utilizó en el módulo. Aquí les estoy mostrando en la presentación la tabla de los resultados que genera el programa, que se los acabo de mostrar en el modelo, y también la parte de los resultados de reporte. El programa genera los reportes bien detallados con cada una de las ecuaciones utilizadas, donde ustedes pueden verificar qué está haciendo el programa. No es una caja negra, sino que ustedes pueden ver en detalle cada una de las ecuaciones que se utilizan para realizar esa verificación de diseño. Aquí por ejemplo les traje, ustedes pueden generar este report en Excel utilizando la opción de Excel Report que está en el modelo. Si ustedes van por ejemplo al modelo y ustedes generan esta opción de Excel Report, el programa les genera un archivo en Excel como este, donde ustedes pueden ver cada una de las ecuaciones utilizadas para la resistencia a flexión, momento negativo, resistencia cortante, torsión, los efectos sobre los tendones, si están bien los efectos en los tendones, y todo esto ustedes lo pueden verificar. Aquí están las cláusulas de Ashto para cada una de las ecuaciones utilizadas, y ahí ustedes pueden verificar con la norma para ver que todo esté en orden. Aquí tenemos algunas de las ecuaciones que utiliza el programa para calcular el moment crack o el interface de cortante, como les mostré, con la norma de ASHTO 5.8.1.4.1, perdón, y también la parte de resistencia a torsión. El programa maneja también lo que es el load rating, que muchas veces se exige pues en algunos países o estados. El programa maneja el load rating de manera automática también. Los parámetros son muy similares a los parámetros que se utilizan en diseño. Y el programa nos proporciona resultados como es: resumen de esfuerzos de estado límite, servicio, resistencia, el factor de rating en cada uno de ellos, resistencia a flexión, cortante, tensión de los preesfuerzos. Y ustedes lo pueden hacer en la pestaña del rating. Aquí tenemos para puentes de acero, puentes preesforzados, por el ASHTO del RFR. Aquí ustedes pueden definir los parámetros del rating. Como ven, es pues similar a la definición del diseño, el grupo, el material para el rating. Si ustedes quieren pueden dejarle el mismo material que utilizaron en el diseño. El caso del rating, donde ustedes pueden definir el vehículo adyacente, el vehículo primario. Estos son pues para hacer evaluaciones de cargas, evaluaciones de cómo se comportaría el puente
si el puente puede resistir alguna carga en específica, y ya va a depender si la norma les requiere o no realizar este tipo de evaluación. Otra de las funciones que tiene el programa es que también genera el reporte para el rating. Es parecido, pues, en tablas bien detalladas en donde se dan los diferentes factores, que es lo que se busca en este tipo de análisis, lo que se llaman rating factors. El programa genera también el reporte bien detallado en este tipo de análisis. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que hayan disfrutado del webinar. Si tienen alguna pregunta, nos pueden enviar por correo a leamidas@midasuser.com, y nosotros estaremos atentos a sus consultas. Eh, Muchas gracias nuevamente por su participación y nos vemos en la próxima.